No me sorprendería que dentro de los fallidos acuerdos de paz entre Santos y la guerrilla de las FARC se haya pactado que Uribe debería ir preso lo antes posible, mientras esos delincuentes de las FARC disfrutan de las bondades del Congreso y sin haber pagado ni un día de cárcel. La Corte Suprema de Justicia, al parecer, está haciendo bien su trabajo y le está cumpliendo fielmente a Santos, dejando libre a Santrich para que posteriormente pudiera fugarse y empapelando al hombre que por 8 años fue el más férreo perseguidor de ese grupo terrorista. Por otro lado, su aliado Iván Cepeda, el mismo que también fue cómplice de la huida de Santrich y de Márquez, ahora debe estar dichoso de que su plan macabro en contra del hombre más importante e influyente que ha tenido Colombia en los últimos 20 o 30 años puede llegar a buen puerto. Este congresista Cepeda, el mismo que se vio envuelto en el escándalo de los computadores de Raúl Reyes, en el que habían chats comprometedores que lo relacionaban de manera estrecha con el secretariado de las FARC y quien oficiaba como su agente e infiltrado cuando ese grupo terrorista estaba en pleno furor en contra del Estado colombiano. Cepeda Castro, quien para la fecha se autoproclamaba como defensor de derechos humanos, se hizo elegir como congresista sobre la base de una supuesta vocería y defensoría de víctimas. Solamente en Colombia ocurre que un reconocido vocero y defensor y cómplice de un grupo terrorista se le permita realizar toda una correría estratégica y buscar desesperadamente testimonios de exparamilitares en todas las cárceles de Colombia y del mundo para intentar enlodar al expresidente Uribe. Y es que este señor Cepeda, aprovechando esa supuesta condición de activista de los derechos humanos, se dio a la tarea de visitar a los exparamilitares más importantes que ha tenido Colombia, ofreciéndoles beneficios a cambio de brindar falsos testimonios y embarrar a Uribe en la supuesta conformación de grupos paramilitares. Algunos de estos visitados fueron Mancuso, Tuzosierra y Monoleche, con tan mala suerte que todos han dicho a través de los medios de comunicación que fue el mismo Cepeda quien les ofreció coimas para enlodar al expresidente. Sin embargo, increíblemente, esto a la Corte Suprema de Justicia no le ha interesado y no lo ha querido tener en cuenta. A mí en el 2010 vino la senadora Piedad Córdoba, vino el representante a la Cámara para ese entonces, Rodrigo Lara, y vino el doctor Cepeda, Iván Cepeda, de acuerdo que hacía parte de una cosa de víctimas. Cierto. También lo mismo, vinieron a hablar con Mancuso y conmigo. ¿Y de qué hablaron? Vienen a preguntarnos que si queríamos, que si íbamos a seguir aportando a la verdad, que si íbamos a seguir cooperando, que si íbamos a seguir dando, y yo, pues, claro, pues en eso estamos. Pero que vinieron y preguntaron por Álvaro Uribe, por Mario Uribe y por Santiago Uribe. Eso es cierto, si es que están las actas. ¿Quién específicamente le pidió que hablara de Uribe y los paramilitares? ¿Quién de los 3 congresistas que lo visitaron? Dos de los 3 congresistas, ¿Quiénes? Piedad Córdoba y ese señor y el señor Iván Cepeda, que para ese entonces no sé si era senador o no sé. ¿En qué términos lo hicieron? Lo normal de que si yo tenía conocimiento de las actividades ilícitas de los Uribe, no de Álvaro Uribe, de los Uribe, con grupos al margen de la ley. Es que ahí estaba Salvatore Mancuso, ahí estaba mi abogado americano y aquí están las notas escritas de puño y letra de él. Y ahí es donde ¿cómo? ¿Y le ofrecieron algo a cambio? Sí, a mí me ofrecieron asilo político, no para mí, quiero ver claro, para mí no, para mi familia, porque nosotros estábamos recién llegados acá, y a mí me da mucho miedo porque yo tengo allá familia, hasta la señora, los hijos, los hermanos, y la doctora Piedad Córdoba me dijo a mí, yo le puedo ayudar con asilo en Suiza. Es más, me ofrecieron dos países, Suiza y Francia, que el de Suiza era muy fácil y el de Francia era tomaba más tiempo.
a partir de ese momento, y fue cuando en el 2012 el expresidente se decidió a denunciar estos corruptos ofrecimientos que hacía Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Tantas eran las evidencias en contra del congresista Cepeda que en el año 2013, anexando nuevas pruebas, Uribe amplió la denuncia con la fe puesta en obtener un mínimo de justicia. Lo increíble es que ante esta justicia ampliamente politizada y torcida, como lo dijo el mismo Tuso Sierra, quien acusó al mismo magistrado Barceló, que también lo había incentivado para mentir y meter preso a Uribe como fuera. Juan Carlos Sierra conoce secretos y conoce a muchos que les mandaban cartas y hasta mensajes. De algunos prefieren no hablar. De otros, como de José Luis Barceló, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el investigador del expresidente Uribe en el proceso sobre falsos testigos, se habla, porque dice que ya lo ha contado y que tiene cómo demostrarlo. Juan Carlos Giraldo vino acá, yo le, pues, si podía hablar conmigo para una entrevista, y que me traía una razón de un magistrado y del fiscal y del vicefiscal de la época. ¿El magistrado era? José Luis Barceló. Vino a decirnos que si yo le ayudaba declarando en contra de Álvaro Uribe y de los Uribe, me ayudaba para que no me sacaran de Justicia y Paz. ¿Y tú qué dijiste, Juan Carlos? Que no, o sea, yo no puedo decir lo que no conozco. Y me excluyeron de Justicia y Paz. Fue en el año 2018 que la Corte en cabeza de Barceló dijo que la víctima aquí era Iván Cepeda, a pesar de existir las suficientes pruebas para iniciarle al menos una investigación a este congresista. La Corte en cabeza de este magistrado Barceló enfiló todo su poderío para inculpar a Uribe como fuera. Como bien lo dice el columnista Jaime Arizabaleta en su columna de los irreverentes, cito y leo su columna en la que dice: en julio del 2018, el presidente Uribe fue notificado de una investigación en su contra por supuesto fraude procesal, acompañada esta artimaña con un llamado a indagatoria. No obstante que pocos meses atrás, la defensa del expresidente había solicitado formalmente a la Corte que le informara si existían procesos en su contra. En la respuesta, de manera insólita, no estaba relacionado el proceso por el que ahora lo llaman a indagatoria, como quien dice lo escondieron. O sea, lo que pasa es que yo tuve una diligencia en Bogotá el año pasado, y allá estuvo el señor ese Iván Cepeda, estaba Alberto, o sea, Pablo Hernán Sierra, mi patrón. Pues ellos tenían unas vainas ahí de que había que Alberto, que había que hablar era de que Santiago había tenido que ver en eso, pues en unas reuniones que tuvimos para de Baja Cartagena, que la fiscal 35 de Medellín, María Elena Jaramillo, la señora fiscal, no había metido eso ahí, que le tenía que colaborar y todo eso. Ahí fue donde se llegó, pues, o sea, ya a una cita con este señor Iván, que el abogado mío Samuel Arturo tiene el papelito, donde ya le dan un papel con sello de la guardia, ¿no? Para bajar uno a una diligencia o algo así, que mejor ahí está en el papel ese que tiene la guardia. Pero eso fue una reunión informal que usted tuvo con Iván y con Pablo Hernán Sierra y con Iván Cepeda. Eso, con Iván Cepeda. Entonces que había que colaborar, pues, o sea, supuestamente en eso de, digamos, de embalar, pues, a quién? A los Uribe. Entonces, como dije yo, Alberto, hermano, yo ahí, pues, simplemente yo siempre he hecho la verdad en ese proceso, y ahí el que tenía que ver era el Tabasco, la matada de esos indígenas. Entonces, pues, para darle vida al caso, utilizaron la versión de un delincuente común llamado Juan Monsalve, visitado no menos de 10 veces por Iván Cepeda en las cárceles, y con la insistencia jurídica del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Sí, Cepeda y Monsalve con los mismos abogados. Otra bajeza de la Corte fue protagonizada por el ex magistrado José Luis Barceló, quien ante la prensa de Bogotá anunciaba con insolente vanidad que encarceló
encarcelaría a Álvaro Uribe. También sus magistrados auxiliares Iván Cortés y Sandra Yepes, que como se sabe hoy hacen parte de la costosa y burocrática Justicia Especial para la Paz JEP, y para la época de permanencia en la Corte Suprema eran unos relámpagos veloces a la hora de hallar supuestas pruebas en contra de Álvaro Uribe. Ni qué decir de la chuzada por un supuesto error al teléfono del presidente Uribe, hecho insólito que solo pasa en la justicia colombiana. Solo esta corte valida semejante vulgaridad. Ahora que resulta que uno de los jueces del expresidente es un magistrado de nombre César Reyes, íntimo amigo y compinche de la esposa de Iván Cepeda, cuestionado inclusive por sus mismos compañeros de sala por su cercanía con esta señora. El magistrado nunca explicó ese nivel de empatía con sus causas jurídico-políticas de izquierda. Como quien dice, la justicia que juzga a Uribe está cargada y politizada hacia el lado zurdo. El debido proceso en contra del expresidente Uribe y la politización de la justicia ha llegado a un punto de no retorno. A pesar de existir 1001 pruebas contundentes contra el congresista Cepeda, la Corte, en un fallo inverosímil, encontró que Cepeda nunca presionó a testigos, encontrando que no era cierto lo que señalaba el expresidente Uribe, quien con pruebas en la mano dijo que el senador del Polo estaba visitando a ex paramilitares en las cárceles ofreciéndoles supuestos beneficios para que declararan en su contra. Increíblemente, la Corte encontró más bien que quien supuestamente estaba intentando cambiar testimonios era el expresidente Uribe. Ante esta situación, la Corte archivó el proceso contra Cepeda e increíblemente compulsó copias en contra de Uribe. Recordemos que tras las centenares interceptaciones ilegales al expresidente por parte de la Corte, en la que no se encontró ni una sola prueba que lo comprometiera, y ante el evidente sesgo e imparcialidad, llevó a que incluso el relator de Naciones Unidas sobre la independencia e imparcialidad judicial le pidiera explicaciones a la misma Corte Suprema de Justicia colombiana, y que a su vez se abriera una indagación preliminar contra el magistrado José Luis Barceló, quien ordenó dichas interceptaciones en la comisión de acusación de forma ilegal. En conclusión, digamos que el máximo Tribunal de Justicia en Colombia dejó escapar a delincuentes confesos como Santrich y Márquez y se niega y no tiene en cuenta las pruebas contra Cepeda. Tampoco ha hecho nada en el caso del Petrovideo, y hay magistrados comprados y con relaciones estrechas con la extrema izquierda colombiana. ¿Qué interés tenía Iván Velázquez en tu testimonio? ¿Qué era lo que más le llamaba la atención? Que él sabía que yo tenía mucho conocimiento de la participación de la política de Antioquia con los grupos al margen de la ley. ¿En qué momento te pregunta él por Álvaro Uribe? Desde el principio, y sobre todo en esa época ese era el proceso madre de la parapolítica, y estaba enfático sobre Mario, el primo de Mario Uribe. Mario Uribe. El primo de Álvaro Uribe. Entonces empezó a preguntarme y yo a contarle lo que sabía. Velázquez era magistrado auxiliar, pero sus pesquisas le dieron casi un estatus de juez en Colombia. ¿Y qué sabías tú? Yo conocí a Mario, no lo puedo negar. La esposa es pariente mía, somos del mismo pueblo. He contado todo lo que supe de él, y ya él fue condenado por sus nexos o lo que haya sido sus actividades que haya tenido al margen de la ley, como se pueda decir. O sea, de Álvaro Uribe, ¿qué he dicho? Jamás en la vida he cruzado una palabra con él. ¿No lo conoces? Lo conozco como lo puede conocer usted, no sé. ¿A quién puede decir que no conoce a Álvaro Uribe? En televisión, un presidente, pero que yo me haya reunido con él, jamás. Mentiría. Que yo sepa de actuaciones de él con las autodefensas, tampoco. Poco a poco, al Tuzo Sierra le fue quedando claro que magistrados, jueces y congresistas iban a visitarlo a la cárcel en Estados Unidos para preguntarle específicamente por Álvaro Uribe Vélez. Es vergonzoso ver el espectáculo de nuestra justicia corrupta desde las bases hasta la cúpula de la Corte Suprema de Justicia. Eso es algo que nos abochorna y ruboriza ante el mundo. Este maremoto del sesgo judicial desprestigió y arrasó con la poca credibilidad que le quedaba a la justicia. Esto nos hace ver como una democracia corrupta hasta los tuétanos, pues ni juzgados, ni tribunales, ni hasta la Corte se salvan de esta terrible
posible hecatombe. Está claro que ante tantos señalamientos a escala nacional y desde las elementales bases de la justicia hasta la cúpula de la misma, son muchas las voces que claman por una reforma severa de esta rama del poder público, y será la misma ciudadanía a la que le toque salir en defensa de nuestra democracia, que desde ya empieza a tambalearse. Bueno gente, hasta aquí dejo esta opinión. Si quieres dejar un like y tu suscripción, bienvenida será.